Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenido a este segundo Congreso Venezolano Virtual de Radio Imagenología. Soy licenciado Lima Bruno y el tema que traigo para compartir con ustedes es el tema llamado resonancia magnética de lo básico a lo extraordinario. Vamos a hablar principalmente de salirnos del protocolo habitual, ¿no? Yendo del protocolo habitual a lo extraordinario o a las secuencias, a los parámetros, ¿sí? Y a los protocolos que se pueden utilizar por fuera, ¿sí? Del protocolo rutina, ¿sí? Vale aclarar que este congreso es en homenaje al profesor Orlando Nieto, conocido por todos nosotros como Nano. Bien, antes de arrancar con el tema, vale aclarar que no tengo ningún tipo de conflicto de interés con ninguna de las marcas comerciales relacionadas a resonancia magnética, ¿sí? Me vuelvo a presentar, soy licenciado Lima Bruno. Para los que no me conocen, soy licenciado en producción de bioimágenes, ¿sí? Soy expositor nacional e internacional con una experiencia de más de 15 años en el área de resonancia magnética. Soy docente y tutor de la Diplomatura de Resonancia Magnética Avanzada de la Universidad Juan Agustín Maza. Esto se encuentra en donde vivo, ¿sí? En Mendoza, Argentina. Soy también licenciado designado en investigaciones clínicas de resonancia magnética, en donde trabajo pues, en FADESA, y soy coordinador técnica en el área de imagenología en mi otro lugar de trabajo en Clínica de Cuyo, ¿sí? Y también, bueno, soy presidente de la comisión consultiva y miembro de la comisión científica de SOLAREN, que es la Sociedad Latinoamericana de Resonancia Magnética. Bien, el objetivo de esta charla es poder demostrar las secuencias que están por fuera del protocolo habitual, ¿sí? O estudio específico de un área en particular, ¿sí? Bien, lo podemos dividir según el área a explorar en estudios de neuroresonancia, estudios de cuerpo, ¿sí? Estudios de cardioresonancia y las nuevas tecnologías con respecto al software, ¿sí? Que nos brindan las diferentes empresas de resonancia magnética, ¿sí? Bien, con respecto al equipamiento, lo que vamos a decir que todo este tipo de estudios se basan principalmente en equipamientos de alto campo magnético como 1.5 Tesla, 3 Teslas y 7 Teslas, ¿sí? Estos son los diferentes resonadores que contamos en nuestra institución. Y bien, este principalmente es un equipo híbrido, es un RMPET, ¿sí? En donde realizamos estudios de resonancia magnética y estudios de PET, de tomografía por emisión de positrones, todo en el mismo lugar, en el mismo equipamiento, ¿sí? Un equipo híbrido. Es de 3 Teslas y es de la marca General Electric. Bien, vamos a empezar con lo que es los protocolos de neuroresonancia. Los estudios de neuroresonancia, el protocolo básico, ¿sí? Es este que está aquí, ¿sí? Se basa principalmente en un sagital T1, un axial T2 flare, un axial T2, ¿sí? Una secuencia gradiente eco o fafileco, ¿sí? Una secuencia de difusión y un coronal T1, ¿sí? Esto es un protocolo básico de resonancia magnética de cerebro, ¿sí? Pero como es de lo básico a lo extraordinario, ¿sí? ¿Cuál sería el protocolo, cuáles serían las secuencias o los estudios, ¿sí? Que están por fuera de un protocolo de cerebro rutina, ¿sí? En este caso vamos a hablar un poquito de lo que es los estudios de neuroresonancia de espectroscopía, ¿sí? Las indicaciones principales son para ver principalmente información metabólica, ¿sí? Se puede decir que estudia el metabolismo cerebral in vivo, ¿sí? Y nos va a dar una información bioquímica de la lesión, del área o de la estructura que queramos estudiar. Bien, nos va a dar este tipo de espectro, ¿sí? Como dice la palabra, ¿sí? Como es propiamente el estudio que es una espectroscopía por resonancia magnética, ¿sí? Nos va a dar estos diferentes tipos de picos
Estos diferentes tipos de picos los vamos a ir relacionándonos. Nosotros como técnicos no, lo que lo va a relacionar va a ser tanto el médico radiólogo como el médico solicitante. ¿Sí? ¿Para qué? Para saber qué tipo de patología es la que vamos a estar estudiando, ¿sí? En particular. ¿Sí? Este tipo de picos son el N-acetilaspartato, la creatina, la colina, el lactato, ¿sí? Los lípidos, la glutamina y el glutamato, ¿sí? El mioinositol y la alanina, ¿sí? Dependiendo del tiempo de eco que vamos a utilizar, va a ser los diferentes tipos de picos que vamos a poder visualizar en nuestro estudio de espectroscopía por resonancia magnética. Bien, hay dos tipos de espectroscopía que necesitamos saber nosotros como técnicos o licenciados en resonancia magnética, ¿sí? Que son la espectroscopía monovoxel o single voxel, ¿sí? Que es la que estamos viendo aquí, que básicamente es un solo voxel, ¿sí? Un void, ¿sí? O una región de interés única en donde la vamos a colocar en la lesión de interés, ¿sí? Y después tenemos el multivoxel, donde vamos a obtener, como la misma palabra lo indica, múltiples voxeles, ¿sí? O múltiples voids o regiones de interés, en donde nosotros como técnicos o el médico en sí va a poder elegir qué tipo de metabolito o qué tipo de localización quiere ver, ¿sí? Bien, vamos a poder diferenciarlos, una espectroscopía de tiempo de eco largo, ¿sí? En donde vamos a ver principalmente unos ciertos tipos de metabolitos, ¿sí? Que es el N-acetilaspartato, la colina, el lactato y la creatina, ¿sí? Y el tiempo de eco corto, ¿sí? En donde vamos a ver eh, los lípidos, el glutamato y el mioinositol. Bien, ya vimos lo que era espectroscopía principalmente en 1.5 y 3 Tesla, y la espectroscopía en esta clase la vamos a ver de forma básica, sí, vamos a ver un pantallazo, pero no quería dejar por fuera qué es lo que están haciendo principalmente en la clínica Mayo, donde está instalado el Magneton Terra, que es un resonador de 7 Teslas, ¿sí? Habilitado para uso clínico, ¿sí? Las ventajas que estamos viendo en este tipo de resonadores de ultracampo, ¿sí? Para ver espectroscopía es la siguiente. Como pueden ver, vamos a ver una diferenciación entre una imagen un T1, ¿sí? 3D, Fafileco, totalmente anatómico en 1.5 Teslas, ¿sí? Y la figura B, vamos a ver el mismo tipo de secuencia, pero en 7 Teslas, ¿sí? Vean que la diferencia de la resolución espacial, la resolución de contraste, es extremadamente grande, ¿sí? Y bueno, esto es con respecto a una imagen anatómica, pero ¿cómo lo vamos a ver en una imagen de espectroscopía? Bueno, acá vamos a ver en 1.5 Teslas, ¿sí? Los diferentes tipos de picos, y lo vamos a ver en esta figura número D, esta figura con el nombre D, ¿no es cierto? Vamos a ver en 7 Teslas, ¿sí? Para la resonancia magnética, para la espectroscopía por resonancia magnética, hay una ventaja adicional, es que incrementa la resolución espectral, ¿sí? Aparte de la resolución espacial, la resolución de contraste, también va a haber un incremento en la resolución espectral, ¿sí? Permitiendo la detección de más compuestos y una cuantificación más precisa, ¿sí? Esto es lo que es espectroscopía en 7 Tesla, es decir, que vamos a poder obtener mucho más picos, ¿sí? Y vamos a poder estudiar mucho más metabolitos, ¿sí? Al tener más señal, los picos van a estar más en puntas, ¿sí? Y van a tener una calidad excelente. Bien, otro tipo de estudio que vamos a poder ver en el estudio de neuroresonancia son los estudios de tractografía, en donde se utiliza principalmente como control prequirúrgico. Es un método no invasivo para el estudio de los tractos nerviosos, en este caso los axones, de la sustancia blanca. Vamos a utilizar lo que es la técnica de tensor de difusión, también llamada DTI, ¿sí? El mapa de DTI permite generar mapas anatómicos, ¿sí? De la fibra de la sustancia blanca, en el cual vamos a llamar tractografía. Bien, aquí tenemos un ejemplo en donde vamos a ver una fusión de lo que es la secuencia de DTI o de tractografía fusionada
con una secuencia T1 volumétrico, en donde vamos a tener los diferentes tipos de colores, ¿sí? De los mapas de texturas, de la sustancia blanca, ¿sí? O de los tractos o de los axones de la sustancia blanca sumado, ¿sí? A una secuencia T1 volumétrica que es totalmente anatómica, ¿sí? En esta diapositiva lo que vamos a ver es un coronal T de Doppler, ¿sí? Una secuencia totalmente, bueno, del plano anatómico, y a su vez vamos a ver una reconstrucción en plano coronal de la secuencia de tractografía, ¿sí? En donde vamos a ver el mapa de textura, ¿sí? Bien, en este tipo de diapositiva vamos a ver lo que es el mapa de textura de la secuencia de tractografía. Está adquirida en un plano axial, ¿sí? Siempre se adquiere en un plano axial. Es el mapa de texturas realizado en un Siemens Sensa de 1.5 teslas con 20 direcciones, ¿sí? Bien, dependiendo de las direcciones que nosotros como técnicos coloquemos en la consola, el tiempo de scan va a ser mayor o va a ser menor, ¿sí? Y también va a depender del resultado final de la calidad de la tractografía. Bien, vamos a ver rápidamente lo que son los tractos nerviosos normales, ¿sí? Acá vamos a ver el tracto, lo que es el cuerpo calloso. Tenemos la secuencia de tractografía, en la cual nosotros en Workstation o en el mismo resonador vamos a hacer un ROI, ¿sí? Y lo que se va a ver representado son los tractos nerviosos del cuerpo calloso, ¿sí? Vamos a ver ahí un ejemplo. Aquí tenemos otro tipo de tractos normales, como por ejemplo el haz córtico-espinal de la vía piramidal. Otro ejemplo de tractos normales es la cápsula interna, como es en esta primera imagen, ¿sí? Y la corona radiata en la segunda imagen. Otro ejemplo es la cápsula interna y la vía piramidal y los pedúnculos cerebelosos medios. Aquí tenemos otros tractos nerviosos normales, como por ejemplo son las fibras de asociación del cíngulo. Bien, la patología de los tractos nerviosos, ¿sí? Los tractos pueden estar desplazados, ¿sí? Pueden estar infiltrados, ¿sí? Pueden estar destruidos o pueden estar con edema, ¿sí? Esto vamos a hacer los diferentes tipos de ejemplos que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos un ejemplo de un tracto nervioso infiltrado, ¿sí? Acá tenemos lo que es la secuencia de tractografía fusionada con una secuencia sagital T1, y aquí tenemos lo que es el gráfico de lo que vendría siendo una infiltración del tracto nervioso. Acá tenemos un tracto nervioso que está totalmente desplazado, ¿sí? En una secuencia coronal T1 post contraste, ¿sí? Parece ser un meningioma. Bien, aquí tenemos un tracto que está totalmente destruido. Y bueno, y aquí tenemos una secuencia de tractografía realizada en 3 teslas, ¿sí? De 64 direcciones. Son un ejemplo del postprocesamiento que se puede llegar a realizar en Workstation con este tipo de secuencias. Bien, una vez que ya vimos lo que es espectroscopía, vimos tractografía, vamos a hablar muy poco, pero quiero que lo vean, ¿sí? Porque está por fuera del protocolo convencional de una resonancia magnética del cerebro, que es el estudio de resonancia magnética funcional. Para que lo que está indicado principalmente para planeamiento neuroquirúrgico, es una técnica no invasiva para identificar regiones del cerebro que se activan cuando el paciente realiza una tarea determinada, ¿sí? Que se le va a dar el médico radiólogo en consola, ¿sí? Es decir, vemos la activación cerebral in vivo y se basa en la detección del consumo de oxígeno a realizar una tarea determinada dentro del resonador. Bien, aquí vamos a ver un ejemplo más o menos rápido de cómo se va a realizar la activación, ¿sí? La activación cerebral dentro del resonador. El paciente se encuentra en el resonador, ¿sí? Y vamos a generar un estímulo, ¿sí? Nosotros en consola
le vamos a dar una tarea al paciente dentro del resonador mientras está adquiriendo la secuencia de resonancia magnética funcional, ¿sí? Es decir, vamos a generar un estímulo, ¿sí? Que puede ser un estímulo motor, un estímulo sensorial o un estímulo del lenguaje, ¿sí? Va a haber un aumento en la actividad neuronal del paciente, ¿sí? Al haber este aumento en la de la actividad neuronal del paciente, va a haber un aumento en el flujo de sangre, va a haber un aumento, ¿sí? En el volumen de sangre y va a haber indirectamente un aumento en el metabolismo de oxígeno, ¿sí? Este metabolismo de oxígeno va a ser el que lo va a captar el tipo de secuencia llamada secuencia BOLT, ¿sí? Que es Blood Oxygen Level Depend, ¿sí? En donde vamos a captar la sangre oxigenada, ¿sí? En esto básicamente es lo que se basa la resonancia magnética funcional, ¿sí? Aquí vamos a ver la secuencia BOLT, Blood Oxygen Level Depend, que detecta el consumo de oxígeno en áreas del cerebro, ¿sí? Al pedirle al paciente una tarea determinada, ¿sí? Exactamente como lo expliqué en la diapositiva anterior. Al paciente le vamos a dar dentro del resonador diferentes tipos de tareas, ¿sí? Que le vamos a llamar paradigmas. Pueden ser un paradigma motor, un paradigma visual o puede ser, por ejemplo, como aquí en esta diapositiva, un paradigma del lenguaje. Acá tenemos un paradigma motor bilateral donde había una activación del área motora principal y del área motora secundaria. ¿Sí? Donde ven los diferentes tipos de flechitas, si bien a nivel cortical hay una activación del área motora principal y del área motora secundaria. Aquí también tenemos una secuencia que está, una secuencia funcional, está fusionada con un axial T2, donde vemos los diferentes tipos de activaciones. Bien, y aquí en esta diapositiva vamos a ver la fusión anatómica y funcional, que es un T1 volumétrico, ¿sí? Una secuencia anatómica. Tenemos la secuencia de tractografía para ver los haces de los axones de la sustancia blanca. Y a todo esto le vamos a sumar las secuencias de resonancia magnética funcional con el diferente tipo de activación dependiendo del consumo de oxígeno del paciente por una tarea determinada que se la dimos dentro del resonador, ¿sí? ¿Y para qué sirve todo esto? Sirve para hacer un planeamiento quirúrgico. Y bueno, y lo nuevo que hay con respecto a lo que es resonancia magnética funcional, tractografía, es lo que es la conectividad neuronal, en donde vamos a hacer un mapa, ¿sí? Con los diferentes tipos de conexiones neuronales del paciente. Bueno, ya vimos lo que fue una resonancia magnética de cerebro rutina. Por fuera de eso vimos lo que fue la espectroscopía, la tractografía y un poquito de lo que fue la resonancia magnética funcional. Ahora vamos a empezar a hablar de lo que es la resonancia magnética amplificada. Vale aclarar que este tipo de resonancia está en modo de investigación y bueno, creo que consta de amplificar el movimiento de las secuencias dinámicas o gatilladas, también llamadas secuencias cine, ¿sí? Como las balance, las trufi o las fiestas, ¿sí? Vamos a amplificarlas, ¿sí? Son secuencias cine con un movimiento fisiológico normal, entonces mediante la resonancia amplificada vamos a exacerbar, vamos a aumentar ese movimiento fisiológico normal, ¿sí? Y creo que consta de amplificar, como dije, los movimientos imperceptibles para el ojo humano, exacerbando el movimiento o el color, ¿sí? Este tipo de secuencia la vamos a aplicar a nivel del cerebro y se aplica principalmente para malformaciones del tipo Chiari. Bien, aquí lo que vamos a ver es un ejemplo de amplificación del color y del movimiento mediante el algoritmo de magnificación de video euleriano. En el primer video es un video totalmente normal donde vamos a ver un señor, ¿sí? Y al lado, en el próximo video, hay un bebé, ¿sí? Que está durmiendo, ¿sí?
¿qué pasa si aplicamos la magnificación de video euleriano, que es en el video que está abajo? Vamos a ver cómo cambia el color, vamos a ver una exacerbación, una magnificación del color del señor, ¿sí? Que cambia a medida que el corazón late, ¿sí? Y en el bebé vamos a hacer una magnificación de video euleriano. Vean cómo se ve magnificada o exacerbada la respiración del bebé, ¿sí? Esto simplemente es para que vean que se puede exacerbar cualquier tipo de video, y esto es lo que vamos a aplicar a lo que es la resonancia magnética dinámica o funcional. Bien, aquí en este ejemplo vamos a ver cómo vamos a exacerbar el movimiento del pulso normal, ¿sí? De la arteria radial y de la arteria cubital, ¿sí? Vean en el primer video que está arriba, ¿sí? Se llega a ver muy suave, y amplificándolo por 10 vemos cómo se puede exacerbar ese movimiento de pulso, ¿sí? Bueno, aquí vamos a ver otro ejemplo donde tenemos el primer video. En la primera imagen tenemos el video normal. Llega a ver el movimiento normal, ¿sí? Es porque es imperceptible para el ojo humano. Si amplificamos el movimiento por 150, se puede llegar a ver exacerbadamente como el ojo, la retina, ¿no? Se mueve con respecto al latido cardíaco del paciente o de este señor, ¿sí? Que estamos viendo en este video. Y aquí vamos a aplicar una magnificación del video euleriano para amplificar las variaciones sutiles en las imágenes de resonancia magnética cerebral con gatillo cardíaco, ¿sí? Permite una mayor valoración del movimiento cerebral, ¿sí? Vamos a ver aquí el video origen, y mediante el algoritmo de magnificación de video euleriano vamos a realizar esto, que es una amplificación del movimiento de la secuencia de resonancia magnética, ¿sí? Lo vamos a verlo en mejor detalle a continuación. Aquí vamos a ver un ejemplo que realicé como complemento de un estudio de dinámica de líquido de cefalorraquídeo. Lo que hice fue realizar una secuencia cine gatillada con SG, ¿sí? ¿Para qué? Para llegar a ver el movimiento cerebral, ¿sí? Dependiendo del SG del paciente. Y bueno, el resultado fue este, donde se puede llegar a ver un movimiento muy leve relacionado con el pulso o el SG del paciente y las diferentes estructuras del cerebro, ¿sí? Lamentablemente no tengo el algoritmo euleriano y no puedo realizar una resonancia magnética amplificada, pero bueno, este es el resultado que nosotros obtenemos en consola, y aplicando el algoritmo euleriano vamos a poder realizar una resonancia magnética amplificada, como vamos a ver a continuación. Aquí vamos a ver en el primer video, ¿sí? Una secuencia que no está amplificada, una secuencia normal, donde vamos a ver una malformación de Chiari tipo 1. Vean que el cerebro tiene un latido, ¿sí? Tiene un movimiento de las diferentes estructuras en el cerebro, como por ejemplo el cerebelo, como por ejemplo el tronco, el bulbo, ¿sí? Y el acueducto de Silvio, ¿sí? Y vean, aplicando el algoritmo euleriano para realizar resonancia magnética amplificada, vamos a obtener esto, que es una resonancia magnética amplificada donde se puede llegar a ver de forma exacerbada el movimiento cerebral, y se puede valorar con mucho mejor detalle, ¿sí? El descenso de la amígdala cerebelosa en esta malformación de Chiari tipo 1. Aquí vamos a ver otro tipo de ejemplo en donde tenemos la secuencia original. Aquí tenemos la exacerbación del movimiento. Vean que hay un artefacto de flujo también, ¿sí? Hay un artefacto de flujo, y mediante algoritmos nuevos basados en fase
se quita el artefacto de flujo, ¿sí? Y se puede ver muy bien el movimiento exacerbado del cerebro mediante el pulso o el ECG del paciente. Muy bien, aquí tenemos otro ejemplo de lo que es resonancia magnética amplificada. Tenemos el video de origen y la amplificación o la exacerbación a través del algoritmo euleriano con amplificación de movimiento, ¿sí? Dijimos que esto estaba en investigación y bueno, yo quería compartirlo con ustedes en esta clase. Por último, aquí tenemos otro ejemplo de una amplificación del movimiento a través de una secuencia gatillada, secuencia cine, ¿sí? Gatillada mediante ECG, ¿sí? Bueno, ahora a continuación vamos a hablar un poquito de lo que es la resonancia magnética de cuerpo. Vamos a hablar, tenemos el protocolo básico, ¿sí? Como vemos, protocolo básico dependiendo de la institución. Básicamente nosotros realizamos esto que está aquí, más la difusión, ¿sí? Secuencias en plano coronal T2, secuencias en plano axial T2, en fase y fuera de fase, STIR y secuencia de difusión. Bien, en estudios de cuerpo básicamente está el protocolo básico como el que vimos, ¿sí? Y hay protocolos específicos como por ejemplo protocolo de entero, protocolo de multiparamétrica hepática, angioresonancia, protocolo de pelvis localizados y de fecorresonancia. Nosotros en nuestra charla lo que vamos a ver principalmente es el estudio de multiparamétrica hepática. Muy bien, aquí vamos a hablar un poquito de lo que es el estudio de multiparamétrica hepática. ¿Sí? Básicamente utilizamos múltiples parámetros, en nuestro caso vamos a utilizar secuencias para determinar los diferentes tipos de grados de fibrosis, de esteatosis y de concentración de hierro en el hígado. La resonancia magnética se va a utilizar para determinar el grado de fibrosis hepática. Vamos a tomar diferentes tipos de caracterizaciones, como por ejemplo vamos a cuantificar la elasticidad de los tejidos mediante la secuencia de MR-Touch, ¿sí? Mediante las secuencias de elastografía. Vamos también a cuantificar la proporción lípidos-agua mediante la secuencia Dixon Ideal EQ, en donde vamos a ver si ese hígado es un hígado graso o es un hígado normal. Y vamos a cuantificar los miligramos de hierro por gramo de tejido seco mediante una secuencia multi-eco, ¿sí? Bien, principalmente el estudio de elastografía hepática se pide para valorar la fibrosis hepática, ¿sí? Pero ¿qué es lo que es la fibrosis hepática? Es una respuesta ante una injuria aguda o crónica del hígado que puede producir una cicatrización hepática, ¿sí? Esta cicatrización hepática va a lograr una distorsión de la arquitectura del hígado y va a alterar la función del órgano, ¿sí? ¿Qué enfermedades son las que van a producir esta fibrosis hepática? Son varias, entre ellas tenemos el hígado graso no alcohólico, la esteatopatitis no alcohólica, la hepatitis C y B y el alcoholismo, ¿sí? Algunos pueden llegar a desencadenar una cirrosis hepática. Con respecto al protocolo de estudio, vamos a hacer un abdomen convencional, vamos a hacer la secuencia de elastografía mediante la secuencia MR-Touch, vamos a hacer la secuencia Dixon Ideal EQ que sirve para medir o cuantificar, ¿sí? La proporción de lípidos en el hígado. Y por último vamos a hacer la medición de hierro hepático para saber si ese hígado tiene una alta concentración de hierro o no, ¿sí? En esta charla nos vamos a basar simplemente en la secuencia de elastografía, ¿sí? Mediante la secuencia de MR-Touch de General Electric. Con respecto al protocolo, vamos a prescribir cortes sobre el centro del hígado. Si no necesitamos hacer toda una cantidad de cortes que barran todo el hígado,
¿sí? Simplemente necesitamos hacer slice o cortes, entre 3 a 4 cortes en apnea expiratoria, que barran la mayor cantidad de tejido hepático posible, ¿sí? Bien, pero ¿en qué es lo que consiste la elastografía mediante resonancia magnética? ¿Sí? Consiste en enviar ondas sonoras, en este caso de 65 Hz, hacia el interior de los tejidos y evaluar la forma en las cuales estas ondas se van a propagar dentro del hígado, ¿sí? Hay diferentes tipos de componentes. Los componentes son estos que vamos a ver aquí, ¿sí? Es una faja de uso exclusivo para elastografía. Vamos a tener un driver activo, ¿sí? Y vamos a tener un driver pasivo, que es el que se va a colocar en el hipocondrio derecho y el que va a estar en contacto con el hígado, ¿sí? Bien, acá vamos a ver un gráfico en el cual vamos a tener el driver activo, que es una bomba neumática que se encuentra en la sala de máquinas, ¿sí? La manguera de plástico va a atravesar el panel de penetración y se va a conectar al driver pasivo. Este driver pasivo es el que se coloca mediante la faja de compresión, ¿sí? En el hipocondrio derecho del paciente, ¿sí? Y nos va a dar este tipo de imágenes, que son las que vamos a ver a continuación. Bien, aquí tenemos el driver activo, como dije, una bomba neumática que se encuentra en la sala de máquinas, ¿sí? Aquí tenemos el driver pasivo, que es el que se coloca en el hipocondrio derecho del paciente, ¿sí? El que va a dar las vibraciones o los golpes, ¿sí? Suaves, leves, a nivel del hipocondrio derecho del paciente. Bien, aquí vamos a ver la colocación del driver pasivo, en este caso es en la plataforma Philips, ¿sí? Pero es básicamente igual en cualquier marca comercial, ¿sí? Acá tenemos la faja de compresión, el paciente se coloca en decúbito supino, ubicamos el apéndice gifoides del paciente. Una vez que ubicamos el apéndice gifoides, vamos a colocar el driver pasivo a la altura del hipocondrio derecho. Una vez que colocamos el driver pasivo en el hipocondrio derecho, vamos a colocar la faja de compresión, ¿sí? Que esté muy bien amarrada. ¿Para qué? Para que haya una buena propagación de la onda. Y por último vamos a colocar, ¿sí? La bobina o la coils para la toma de imágenes. Bien, pero ¿cómo funciona? Acá vamos a ver un gráfico de un resumen. Como dije, el driver activo se va a encontrar en la sala de máquinas, ¿sí? Se va a conectar mediante una manguerita plástica al driver pasivo, que es el que se encuentra en el hipocondrio derecho del paciente. Lo vamos a sujetar con la banda de fijación, etc. ¿Sí? Y vamos a empezar con las secuencias, ¿sí? de elastografía, las secuencias MR-Touch, ¿sí? Que vamos a poder obtener esto que está aquí, que es un mapa de ondas o un share waves. Si estas ondas, vamos a ver a nivel cualitativo o a nivel visual la buena o la mala propagación de las ondas sonoras hacia el interior de los tejidos. ¿Sí? Deben ser ondas concéntricas que vayan de afuera hacia adentro, ¿sí? Luego vamos a tener los mapas de elastograma, que se miden de 0 a 8 kilopascales y de 0 a 20 kilopascales, ¿sí? Aquí donde vamos a hacer el ROI y vamos a hacer los análisis cuantitativos. Muy bien, una vez que ya obtuvimos los resultados de la secuencia MRTouch, lo que vamos a hacer el postprocesamiento, que vamos a hacer diferentes tipos de ROIs a nivel del tejido hepático, ¿sí? Y nos va a dar un valor cuantitativo, ¿sí? Expresado en kilopascales, ¿sí? Dependiendo de los kilopascales que obtengamos en estos ROIs, va a ser un hígado normal, un hígado blando o un hígado duro, un hígado rígido y un hígado con presencia de fibrosis hepática, ¿sí? Como pueden ver, tenemos diferentes tipos de colores, ¿sí? Que va desde el lila blando hasta el rojo duro o rígido, ¿sí? Fíjense, el primer hígado hicimos un ROI y da 3.1 kilopascales, un valor normal, ¿sí? Un tejido hepático blando, y el último, ¿sí? Puede ser un hígado con una fibrosis hepática, arroja un valor cuantitativo de 10.8 kilopascales, ¿sí? Entonces esto es lo que se basa la elastografía por resonancia magnética hepática, sirve principalmente para ver la presencia o la ausencia de fibrosis hepática en el hígado. Bien, una vez que ya hicimos protocolos de cuerpo a nivel de abdomen, vamos a ver de pelvis.
aquí en pelo y nos vamos a basar principalmente en el estudio de próstata, ¿sí? Y con las nuevas secuencias o las nuevas tecnologías que hay para evaluar la próstata, ¿sí? Bien, la multiparamétrica de próstata, ¿sí? Se utiliza principalmente para ver el cáncer de próstata, para evaluar el cáncer de próstata, ¿sí? Y lo vamos a hacer mediante diferentes tipos de secuencias, ya sean secuencias anatómicas o secuencias funcionales, ¿sí? La secuencia anatómica básicamente es un T1 general. Después hacemos las secuencias T2 de alta resolución. Y con respecto a las secuencias funcionales tenemos la secuencia de difusión con su mapa DADC y el contraste dinámico, ¿sí? o la perfusión prostática, ¿sí? Bien, acá tenemos rápidamente, vamos a ver que hacemos un axial T1 general. Principalmente sirve para ver adenopatías, para ver restos hemáticos, ¿sí? Y para ver metástasis óseas, ¿sí? Después, siguiendo el protocolo básico, luego de hacer el axial T1 general, hacemos las secuencias potenciadas en T2 de alta resolución, que según PIRAT debe tener un voxel de adquisición de 0,6 por 0,6 por 3 milímetros, ¿sí? Con un determinado FOB de 200 a 220, ¿sí? Y en lo posible sin gap, ¿sí? O hasta 0,3 son de foul. Aquí tenemos que se hacen en los tres planos, como vemos en esta imagen, un sagital T2. Realizamos también un axial T2, ¿sí? Con una oblicuidad o una angulación propia para la próstata. Y lo mismo hacemos con la secuencia coronal T2, ¿sí? Todo localizado a nivel de la próstata, ¿sí? Bien, ya vimos las secuencias anatómicas, ahora vamos a ver las secuencias de difusión. Las secuencias de difusión, según como dice PIRAT, ¿sí? Necesitamos que sean secuencias de múltiples valores de B, de un valor de B bajo, ¿sí? De 0 a 50, o de 50 a 100, y un valor de B muy alto, ¿sí? De 1400 a 1600, ¿sí? ¿Para qué? Para que se pueda llegar a hacer una muy buena correlación con el mapa de ADC, ¿sí? Bien, y por último tenemos el contraste dinámico, que nos va a dar información de la captación de contraste en el tiempo y sirve para evaluar el comportamiento de la lesión con respecto al tejido normal. Vamos a utilizar secuencias rápidas, como por ejemplo en Siemens tenemos la secuencia Vibe, en Philips la secuencia Tribe y en General Electric la secuencia Lava, ¿sí? Bien, ya vimos entonces el estudio multiparamétrico de próstata, que lo vamos a realizar con secuencias anatómicas y secuencias funcionales, ¿sí? Las nuevas secuencias que hay a nivel de próstata son como por ejemplo el complemento T2 isotrópico, la tractografía, ¿sí? Está la secuencia de susceptibilidad magnética y la elastografía, como vimos, la elastografía hepática la vamos a aplicar a la elastografía prostática, ¿sí? Aquí tenemos el primer ejemplo, que es un complemento T2. Como complemento se pueden realizar este tipo de secuencias, que son secuencias volumétricas, ¿sí? Isotrópicas, en este caso una secuencia isotrópica con un voxel size de 1 por 1 por 1, realizado en un Siemens Sensa, ¿sí? Mediante las secuencias T2 Space, ¿sí? También se puede realizar en Philips con la secuencia Vista y en General Electric con la secuencia Cube. También se puede llegar a realizar una tractografía a nivel de la próstata. El objetivo de hacer una tractografía a nivel de la próstata es evaluar la anatomía neurovascular periprostática, ¿sí? Y es útil para el estudio de plexo neurovascular en aquellos pacientes donde se realizará una prostatectomía total o radical, principalmente en adultos jóvenes. ¿Para qué? Para evitar un daño en el plexo durante la cirugía. Otro ejemplo son las secuencias de susceptibilidad magnética. Se utiliza como complemento para demostrar la presencia de calcificaciones o microhemorragias, principalmente en pacientes biopsiados. Esto se evalúa mediante imágenes de fase y de magnitud. Estas secuencias son las secuencias SWI, la secuencia SWIP o la secuencia SWAN, dependiendo de la marca comercial.
Como vimos, la elastografía en el hígado también se puede hacer en la próstata. Nosotros estamos haciendo un work in progress, ¿sí? A nivel de investigación o a nivel research, ¿sí? El objetivo es poder demostrar la utilización de la técnica de la elastografía en una nueva área anatómica como es la próstata, ¿sí? Intentamos demostrar la rigidez normal, ¿sí? Y la rigidez patológica de la glándula mediante la elastografía, ¿sí? Que es un biomarcador de posibles tumores. Básicamente, en vez de colocar el driver pasivo en el hipocondrio derecho para evaluar el hígado, lo vamos a colocar muy por encima de la sínfisis del pubis, ¿sí? En donde se encuentra la próstata, ¿sí? Y esto va a ser el resultado, ¿sí? Aquí tenemos los mapas de 0 a 8 kilopascales y los mapas de 0 a 20 kilopascales, ¿sí? Aquí tenemos las ondas Sherwave, donde vamos a ver que hay una buena propagación de la onda. Y este es el resultado, ¿sí? Donde vamos a ver una hipointensidad a nivel del área del lóbulo izquierdo de la próstata, ¿sí? Vean cómo tiene una hiperintensidad en secuencias de difusión, una hipointensidad en el mapa de ADC y vean cómo restringe o cómo tiene una gran dureza, ¿sí? Se ve rojo en los mapas de elastografía de 0,8 kilopascales y se sigue viendo en los mapas de elastografía de 0 a 20 kilopascales. Quiere decir que eso es una dureza y se correlaciona con el tumor o el cáncer de próstata que tiene el paciente, ¿sí? Muy bien, ya para ir finalizando vamos a hablar un poquito de lo que es la cardioresonancia y sus nuevas aplicaciones. Estamos acostumbrados, los que hacemos cardio-RM, ¿sí? A hacer este tipo de estudios que son los planos intrínsecos del corazón, como por ejemplo en este caso un 2 cámaras o un eje largo del ventrículo izquierdo, en el cual el resultado va a ser este, donde vamos a ver una secuencia cine, ¿sí? De 2 cámaras, cine de 2 cámaras o cine de eje largo del ventrículo izquierdo. También tenemos el plano clásico, que es el eje corto del corazón, donde vamos a barrer todo el corazón desde la punta hacia la base, ¿sí? Y el resultado va a ser este, una secuencia cine, donde vamos a ver todo el comportamiento del corazón en un eje corto, pasando por la punta o el ápex, pasando por la zona medial del corazón y llegando hacia la base, ¿sí? Otro plano clásico o una programación clásica de plano intrínseco es el de 4 cámaras, en donde básicamente vamos a ver las 4 cámaras del corazón, tanto aurículas como ventrículos, ¿sí? A continuación vamos a ver las nuevas aplicaciones de cardioresonancia, que son las que se están aplicando en la actualidad. En esta diapositiva vamos a ver las secuencias clásicas de cardioresonancia, como son las secuencias cine, ¿sí? Que sirven para ver la evaluación morfológica y funcional, ¿sí? En este caso vamos a ver una insuficiencia valvular aórtica, ¿sí? Y tenemos las secuencias nuevas, ¿sí? Que están en desarrollo, que son las secuencias 4D Flow o 4D Flow, ¿sí? Que sirven para ver principalmente el flujo, ¿sí? Vamos a ver la dirección del flujo, la velocidad, ¿sí? Y se ve en este mapa de colores, ¿sí? Que es muy pero muy lindo. Se puede hacer en cualquier plano del espacio. Básicamente es una secuencia fake contrast, ¿sí? Pero que tiene las 3 direcciones del espacio, ¿sí? De anterior a posterior, de cabeza a pies y de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces nos va a mostrar todo el flujo en los 3 planos del espacio, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo de un 4D Flow. Y acá tenemos otro ejemplo de 4D Flow a nivel de eje largo de la arteria aorta. Después tenemos bueno, las secuencias para ver arterias coronarias, ¿sí? Estas son sin contraste. La primera imagen está hecha en Philips, ¿sí?
y esta la realicé en un General Electric, un Optima 450. Por último vamos a ver lo que estamos haciendo en cardioresonancia, que es el estudio de cardio RMPET en el equipo híbrido, ¿sí? Donde hacemos resonancia magnética y tomografía por emisión de positrones en el mismo resonador. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver el estudio de cardioresonancia fusionado, ¿sí? Con el estudio metabólico que se obtiene a través del PET. ¿Sí? Es decir, que vamos a obtener un estudio morfológico, un estudio funcional, ¿sí? Y un estudio metabólico, ¿sí? Todo en el mismo resonador, ¿sí? Mediante la inyección de FDG. Muy bien, para ir cerrando ya el tema y esta clase, vamos a hablar un poquito de lo que es el avance mediante software, ¿sí? Que son las técnicas de aceleración, como en este caso voy a dar mi experiencia clínica con el uso de Compression Sense de Philips, ¿sí? Es muy parecido al Compression Sensing de Siemens y parecido también a lo que es al HyperSense o el HyperBand de General Electric, ¿sí? Bien, creo que podemos lograr con el uso de estas técnicas de aceleración, nos podemos enfocar en la velocidad, ¿sí? Llegar a bajar con muy poca pérdida de señal nuestro protocolo a tiempos de escala extremadamente bajos, ¿sí? Esto es lo que nos va a dar una ventaja de comodidad para el paciente. Y el punto número 2, se puede llegar a hacer un énfasis, ¿sí? En la resolución, que es donde podemos mantener el tiempo de scan, ¿sí? El tiempo de scan original y ganar, ¿sí? En resolución espacial. Bien, aquí vamos a ver dónde vamos a encontrar la pestaña de ComprehenSense en la plataforma Philips, ¿sí? Tenemos el factor de aceleración Sense, ¿sí? Que es el clásico, y después tenemos el factor de aceleración Compression Sense, ¿sí? Que está desactivado, simplemente hay que activarlo, ¿sí? Una vez que activamos Compression Sense, vamos a poder manipular el denoising, ¿sí? Que es la pérdida de ruido, ¿sí? Es la quita de ruido, ¿sí? Vamos a tener una quita de ruido suave, media o fuerte, ¿sí? Vamos a hacer un denoising, ¿sí? Que es una extracción de los píxeles de ruido de la imagen, ¿sí? Bien, lo que les traigo aquí es un ejemplo del protocolo básico de columna lumbosacra. Nosotros nos manejamos con un protocolo básico de columna lumbosacra de 12 minutos. Tengo yo prácticamente un protocolo optimizado, ¿sí? Optimizado en tiempo de 9 minutos. Este protocolo optimizado, ¿sí? Apliqué Compression Sense y quedó en 6 minutos, ¿sí? Vean cómo hay una reducción desde el protocolo de columna lumbar rutina al protocolo optimizado con Compression Sense. Hay una reducción de tiempo del 50%, ¿sí? Como vamos a ver a continuación, prácticamente no hay pérdida de calidad. Tenemos un ejemplo de una secuencia coronal T potenciante 1. Vean que no hay prácticamente pérdida de calidad. La calidad es básicamente igual y pasamos de 1 minuto 17 a una adquisición de 38 segundos. Lo mismo con Sagittal T2. Un Sagittal T2 en 33 segundos. ¿Sí? Esto es llevar al máximo posible la optimización y el tiempo de scan, ¿sí? Aquí tenemos un Sagittal T1 y aquí tenemos un Sagittal Steer, ¿sí? Lo mismo para un Axial T2 a los discos, ¿sí? A los discos lumbares. Pasamos de un tiempo de scan rutina de casi 3 minutos a 1 minuto con 33, ¿sí? Otro protocolo clásico en nuestra rutina diaria sí es el protocolo de cerebro, ¿sí? Nosotros nos manejamos con este tipo de secuencias, ¿sí? Y el protocolo de rutina está aproximadamente en 12 minutos, al cual al aplicar ComprehenSense el protocolo se redujo en un 50%, y al aplicar ComprehenSense y aparte aplicar, por ejemplo, el voxel de reconstrucción, ¿sí? Manipular el voxel de reconstrucción, FOB,
¿sí? Llegamos a un tiempo de scan de 4 minutos, ¿sí? Y vean que la calidad es prácticamente igual, prácticamente es la misma calidad. Básicamente pasar de un axial T2 rutina de 2,28 minutos con ComprenSense, pasar a un tiempo de scan de 36 segundos, ¿sí? Prácticamente con la misma calidad. Y aquí en esta secuencia tenemos el coronal T2 rutina, que está en 2,55 minutos, y con Compression Sense lo dejamos en 35 segundos, ¿sí? Esto que hemos visto, protocolo de columna lumbar rutina, ¿sí? y de cerebro rutina, ¿sí? Es básicamente, se lo traigo en la charla para que los vean, pero tiene Compression Sense, tiene muchísimas aplicaciones, tanto en neuro como en cardio, ¿sí? Con unas apneas mucho más aceptables para el paciente, ¿sí? En neuropatía periférica también se puede hacer muchísimos cortes en un tiempo de scan extremadamente corto y sin pérdida de calidad. Lo mismo con protocolo de próstata, protocolo de recto y protocolo de útero, ¿sí? La infinidades de estudios que se pueden hacer con la aceleración que brinda Philips, ¿sí? Es espectacular. Y bueno, quería traerlo a esta charla para que sepan que hay una poderosa herramienta, ¿sí? Para disminuir el tiempo de scan sin pérdida de calidad. Bueno, hemos llegado al final. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Principalmente darle las gracias a los organizadores de este segundo congreso virtual venezolano de radio y imagenología. Y bueno, me pueden encontrar en las redes, ya sea principalmente en Instagram y en LinkedIn, como Bruno Javier Lima. Y bueno, cualquier duda, cualquier consulta, lo podemos ver vía mail a brunojavierlima@gmail.com o en el foro de consultas que vamos a tener en el Congreso. Han sido muy amables, muchísimas gracias por todo, hasta la próxima.